12 de septiembre de 2025. A las 12:25 de la madrugada, en el puerto petrolero de Primorsk, en la costa del Báltico, dos enormes petroleros de la flota en la sombra esperaban en silencio para cargar millones de barriles de petróleo. De pronto, una anomalía sin precedentes apareció en la pantalla de una estación de radar VHF Nevo M de largo alcance, situada cientos de kilómetros al sur. Exactamente más de 70 señales no identificadas, con baja sección transversal de radar, se dirigían hacia el espacio aéreo ruso. La fuente de esas señales se extendía hasta 1000 kilómetros y su carga potencial totalizaba más de 3 toneladas de alto explosivo. En el centro de mando de defensa aérea del Oblast de Leningrado comenzaron a sonar las sirenas cuando los datos fueron confirmados por el radar de vigilancia de área amplia 91N6 Begbor. Los cimientos de esta operación se habían puesto meses antes en una sala de planificación en Kiev. Sin embargo, el alcance de 1000 kilómetros era un problema en sí mismo. Pero el verdadero obstáculo era la red de defensa aérea rusa, conocida incluso bajo estándares de la OTAN como una burbuja de denegación de acceso y área, A2/AD, desplegada a lo largo de todo ese rango. Los generales rusos estaban tranquilos. Este era, precisamente, el momento para el que sus sistemas habían sido diseñados. La red integrada de defensa aérea de 3 capas de Rusia se activó a la perfección. Los radares de compromiso 92N6 Gravestone de las baterías S-400 alrededor de San Petersburgo empezaron a fijar blancos uno por uno. A menor altitud, las baterías Pantsir S-1 recibieron a los objetivos que se aproximaban con un muro de acero, desatando el fuego infernal de los cañones gemelos 2A38M de 30 milímetros, capaces de disparar 5000 proyectiles por minuto hacia el cielo. Sin embargo, el caos que los rusos presenciaron no era un ataque aleatorio. Era un gigantesco plan de engaño, geográficamente preciso. Para atraer el paraguas de defensa ruso lejos de Primorsk, oleadas de señuelos se dirigieron específicamente a las aldeas de Seliosk, Tosno, Pakhovskoye y Usmino, así como al distrito de Lomonosov en el Oblast de Leningrado. Al mismo tiempo, también se apuntó a los distritos de Volosovsky, Tosnki, Gachinsky, Lomonosovsky y Puskinsky en San Petersburgo, atrayendo por completo la atención de las baterías S-400 más poderosas. En un refugio antiaéreo en Gachinsky, un joven teniente ruso, al ver desaparecer el último objetivo de su sector de la pantalla, transmitió su informe rutinario al centro de mando: sector despejado, todos los objetivos destruidos. Este informe, a medida que ascendía en la cadena de mando, condujo a los generales al mayor error de sus carreras. Lo que creían que era una victoria, en realidad era una trampa. Para este plan complejo, se asignaron más de 70 drones a la región de Leningrado y San Petersburgo. De estos, 35 AQ-400CT tenían la misión de atraer a San Petersburgo. Los 40 drones restantes formaban la fuerza principal que se dispersaría por el Oblast de Leningrado. En el corazón de esta fuerza estaban 15 UJ-26 Boboryar, encargados de atacar el puerto de Primorsk. El éxito del plan dependía de que algunos de los 40 drones que se dirigían al Oblast de Leningrado lograran atravesar ese muro infernal de fuego y alcanzaran su objetivo. La idoneidad de cada elemento era crítica para la implementación técnica del plan. Los drones UJ-26 Boboryar que componían el escuadrón de asesinato fueron seleccionados especialmente para esta misión. El alcance de los BABE estándar era insuficiente. Las versiones ER, de alcance extendido, en cambio, eran las únicas plataformas kamikaze en el inventario ucraniano capaces de completar un vuelo de ida de 1000 kilómetros con una ojiva de 40 kilogramos, gracias a tanques de combustible adicionales y software de motor optimizado. Se desarrolló una solución similar para las plataformas de guerra electrónica, apodadas Vanse 7, que cumplían un rol de apoyo. El alcance de los drones de guerra electrónica estándar era insuficiente para acompañar al escuadrón de asesinato a lo largo de la ruta. Por lo tanto, las plataformas Vanse 7 también se construyeron sobre el mismo fuselaje de largo alcance que el Boboryar, llevando cápsulas avanzadas de interferencia y antenas adicionales en lugar de cargas explosivas. Su misión era escoltar a los BABE hasta el objetivo, es decir, durante 1000 kilómetros. La razón para elegir el AQ-400CT como cebo fue su simplicidad. Su fuselaje de madera contrachapada no solo ofrecía una firma de radar baja, sino que también facilitaba la producción en masa. Así, los cientos de drones necesarios para un ataque de saturación podían fabricarse de forma rápida y barata.
A medianoche, más de 70 drones despegaron desde distintos puntos de Ucrania y comenzaron a infiltrarse en Rusia a baja altitud. Las primeras horas transcurrieron en absoluto silencio de radio, siguiendo el terreno. Usando mapas digitales del terreno precargados, los drones siguieron cauces de ríos y áreas boscosas, manteniéndose por debajo del rango de cobertura de las principales redes de radar rusas. Esto supuso una gran prueba para los sistemas de navegación autónoma de cada dron. Varios se perdieron durante este vuelo desafiante, ya fuera al estrellarse contra el terreno o por fallas técnicas. Era una pérdida asumida desde el inicio del plan. Una vez cruzada la frontera rusa, las reglas del juego cambiaron. Ya no tenían que esconderse. Tenían que gestionar. Cuando la red de defensa aérea rusa despertó, reaccionó exactamente como Ucrania había previsto. Cuando los radares Vector 91N6 se detectaron este enjambre masivo pero disperso que se aproximaba desde cientos de kilómetros, el sistema priorizó automáticamente el grupo que percibía como la mayor amenaza, los 35 SIT que se dirigían a San Petersburgo. Los enormes misiles de la serie 48N6, lanzados desde plataformas S-400, cazaron uno por uno estos objetivos baratos de madera contrachapada. Para los rusos, era una defensa impecable. Para los ucranianos, fue el primer sacrificio de peón en el tablero de ajedrez. Mientras tanto, los otros 40 drones, dispersos por el campo del Oblast de Leningrado, iniciaron un juego mortal del gato y el ratón con los sistemas Pantsir y BUK. Una batería Pantsir S-1, cerca de Volosovsky, fijó a un UJ-26 Babe que volaba bajo. El radar de seguimiento 1RS-2-1E del Pantsir había capturado el objetivo a la perfección. El operador ruso podía ver todos los datos de telemetría del blanco en la pantalla de control de tiro. Sin embargo, el operador ucraniano también podía ver, en su propia pantalla, la señal de ese radar bloqueando al Babe. Se mantuvo tranquilo porque un Bansee 7 cercano ya había hecho su contrajugada. El Bansee detectó la frecuencia en banda X del Pantsir y emitió una señal de interferencia tan potente en la misma frecuencia que la pantalla del operador ruso se volvió instantáneamente completamente blanca. El bloqueo se rompió. Como último recurso, el operador disparó los cañones 2A38M de 30 milímetros, pero el Babe ya se había escabullido a través de la cortina de fuego y desaparecido en la oscuridad. Este escenario se repitió una y otra vez aquella noche. Los rusos fueron obstinados y su potencia de fuego, alta. Hacia el centro del Oblast de Leningrado, lograron hacer caer un total de 33 drones en una lluvia de fuego y metal. Todos los que se dirigían al centro de San Petersburgo habían sido destruidos. Sin embargo, para Ucrania, esta era una pérdida planificada. Cada dron que caía abría una puerta para que otro, viniendo detrás, lograra pasar. Porque, mientras aquel teniente transmitía su informe, desde el punto ciego creado por todo ese fuego y ruido, un escuadrón de asesinato compuesto por solo 7 UJ-26 Bovriyar especialmente modificados había roto la línea principal de defensa. Esos 7 drones pronto clavarían bisturís quirúrgicos, cada uno con una ojiva de 40 kilogramos perforante, en el corazón económico de Rusia. Los generales rusos miraban solo un rincón del enorme lienzo que se les mostraba y estaban a punto de perderse el cuadro completo. Eran las 4:45 de la madrugada. La batería Pantsir del propio puerto de Primorsk se sobresaltó cuando 7 pequeñas señales aparecieron en su pantalla y se aproximaron rápidamente, tomándola por sorpresa. Presa del pánico, abrió fuego y misiles 57E6 salieron de los lanzadores. Pero los objetivos iban demasiado bajos, demasiado rápidos y demasiado cerca. Los 7 drones Babe se dividieron en 2 grupos con una maniobra final sobre el puerto. 3 se dirigieron a la estación de bombeo, el corazón del puerto. Los misiles del Pantsir alcanzaron a uno del trío en el aire, a solo unos cientos de metros de su objetivo. Pero esa fue la última consolación de los rusos esa noche. Los 2 Babe restantes se lanzaron para completar su misión. El primero, con una ojiva termobárica TBG-7V, impactó el edificio de control principal de la estación. La explosión consumió todo el oxígeno en el espacio cerrado, creando una enorme onda de presión que hizo estallar hacia afuera los muros del edificio. Unos segundos después, el segundo dron se lanzó contra el colector principal del oleoducto. Las explosiones cortaron las líneas vitales del puerto. Al mismo tiempo, los 4 Babe restantes fijaron como objetivo a 2 petroleros que esperaban en el muelle. Los 2 primeros se dirigieron al capitán Love.
El primer dron, que llevaba una carga conformada KZ-6, impactó justo debajo del puente del buque, destruyendo todos los sistemas electrónicos en su interior. El segundo dron golpeó uno de los tanques principales de carga llenos de petróleo, iniciando un incendio masivo. Los otros dos drones PAVE atacaron al Serga Gorskov. Los impactos fueron casi idénticos, uno apuntó a la sala de máquinas del barco y el otro a los múltiples de carga. 4 de los UAV impactaron a 2 petroleros clase Afroax pertenecientes a la flota en la sombra, llamados Custo y Kaijun. Custo era un buque portador gestionado por Solstice Corp, con un tonelaje de peso muerto, DWT, de 115.000. Kaijun era otro petrolero Afroax, registrado a nombre de Axoranex Limited y operando con un DWT de 110.000. Ambos figuraban bajo banderas sospechosas en los registros de transporte marítimo de los mercados internacionales de seguros. En el momento del ataque, ambos petroleros estaban en la línea de carga. Y cuando llegaron los drones, la carga estaba a punto de completarse. Fue entonces cuando comenzó el incendio. La magnitud del fuego no fue militar, sino estratégica, porque el punto de impacto no fueron solo tanques de almacenamiento, sino también el corazón de las estaciones de embarque. Apenas 42 segundos después de la primera explosión, ocurrió la segunda y colapsó la estación de bombeo número 2 del puerto de Primorsk. El tercer dron perforó la fachada superior del centro de control del puerto. Con un cortocircuito, todo el puerto entró en modo de apagado de emergencia. Sin embargo, esa orden de apagado no recorrió el sistema porque también había sido alcanzado el núcleo del sistema de control de energía. El cuarto y quinto drones atacaron los brazos de carga a popa de los petroleros. Se desató un incendio en el Custo y comenzó a fugar combustible del Kaijun. El sexto y séptimo ataques de dron se produjeron en la zona de las válvulas de bombeo. Y, tras esos ataques, ya no fue posible controlar el fuego. Primorsk se estaba evaporando. En cuestión de minutos, el puerto de Primorsk parecía el infierno, 2 enormes petroleros ardiendo y una estación de bombeo devastada. Horas después del ataque, el Ministerio de Defensa ruso anunció que 221 drones ucranianos habían sido derribados en todo el país durante la noche y que todos los ataques habían sido repelidos con éxito. Sin embargo, estas cifras carecían de sentido frente a las imágenes satelitales de Primorsk, que mostraban daños por miles de millones de dólares. Los objetivos no eran aleatorios. Solo Primorsk representaba aproximadamente el 20% de las exportaciones de petróleo de Rusia por mar. Los petroleros clase Afroax atacados, cada uno con una capacidad de aproximadamente 700.000 barriles de petróleo, eran buques clave de la flota en la sombra utilizada para eludir sanciones. El puerto de Primorsk facilitaba un valor anual de exportación de petróleo de 15.000 millones de dólares. El petróleo en Primorsk es la puerta de salida para embarques de crudo por barril difíciles de rastrear y aún más difíciles de controlar, vendidos a flotas en la sombra internacionales. Y cerrar esa puerta afecta directamente el fondo de guerra de Rusia. El envío diario promedio de 1 millón de barriles de petróleo se traduce en una pérdida diaria de aproximadamente 70 a 80 millones de dólares. En ese momento, el aeropuerto Pulavo de San Petersburgo activó su plan de cobertura. 11 aeronaves fueron desviadas a aeropuertos alternos. Esa misma mañana, numerosos UAV que ingresaron simultáneamente al espacio aéreo llevaron la gestión del tráfico aéreo civil y militar a modo de crisis. Cuando el reflejo de seguridad se activó primero desde la perspectiva del radar y de la torre, las operaciones colapsaron automáticamente. Los datos de la Administración Regional de Leningrado y del operador del aeropuerto también se transmitieron a las agencias estatales rusas. Una pantalla saturada sobre San Petersburgo. Restos de UAV derribados en el campo del Oblast de Leningrado, piezas cayendo fuera de zonas residenciales. Todo esto mantuvo la atención de los operadores enfocada hacia arriba, mientras la ola de ataque que venía desde el horizonte marino se bloqueaba sobre la terminal. Desde el punto de vista técnico, el concepto ucraniano de UAV de largo alcance logró 3 cosas en esta misión. Primero, no permitió errores de cálculo de alcance. Cuando se analizaron los tipos de ataque de los UAV, quedó claro que se emplearon 2 clases diferentes. Astos y UED estaban diseñados para engañar a los radares rusos. Los sistemas rusos estaban optimizados para detener un pequeño número de objetivos de alta tecnología. La táctica de enjambre de Ucrania desbordó el mecanismo de toma de decisiones del sistema con saturación de objetivos. El éxito de plataformas de guerra electrónica como la Avance E7 no consistió en cegar por completo a los radares,
sino en presentarles tantos objetivos falsos e interferencias que los operadores rusos ya no pudieron distinguir la amenaza real. Se encontraron rastros de tales sistemas entre las partes de drones recuperadas alrededor de San Petersburgo. Las piezas halladas en Usmino y Pakhovskoye indicaban que eran portadoras equipadas con software de navegación. Esto significaba que Ucrania había volado no solo para atacar, sino también para engañar. Y ese engaño había vuelto invisible el punto golpeado. La confirmación llegó cuando las imágenes del incendio se difundieron en redes sociales. El fuego no pudo ser controlado y el comunicado oficial que siguió no dejó otra opción más que admitir el ataque. Además, en una mañana en la que operaba a plena capacidad, como se mencionó, el mando ruso no logró prever la agresión. Se pensaba que Primorsk era un puerto tan profundo, bien protegido y poderoso. A pesar de la presencia de unidades como el Sexto Ejército Combinado en Leningrado, la Segunda División Motorizada Independiente y el Cuartel General de la Flota del Báltico en la región, había una debilidad defensiva. Estas unidades estaban principalmente en posición defensiva mirando hacia el oeste. En otras palabras, miraban hacia afuera, no hacia adentro. Esto se debía a que el cuerpo de oficiales ruso no esperaba este escenario. La base naval de Kronstadt, las unidades de artillería y cohetes en la línea de Luga, las redes de defensa aérea alrededor de Luminosov, la columna vertebral de mando y control en la línea Gachina, Pushkin a Galativo. Toda esta red había estado operando bajo un modelo de amenaza regular durante 3 años, con procesos que funcionaban según un patrón sureste-centro de Rusia. Un ataque contra drones lo suficientemente profundo como para cerrar el puerto en la costa báltica se consideraba improbable bajo ese modelo. El momento del cambio de turno y la simultánea inflación de las bandas marinas costeras produjeron pequeños retrasos. Cuando estos factores se combinaron, surgió alrededor de la terminal una ventana decisiva de oportunidad para la infiltración. La verdadera sorpresa fue la expectativa de que los oficiales rusos no serían el foco principal, sino más bien el eje circundante. Sin embargo, el entorno solo nubló la escena mientras el golpe impactaba de lleno en el objetivo. En otras palabras, las Fuerzas Armadas ucranianas tuvieron éxito reuniendo la inteligencia correcta y eligiendo el marco temporal adecuado. El ataque vino de afuera, penetró hacia adentro y, dentro, lo quemó todo. Sobre el papel, el paraguas defensivo de Rusia en la región es fuerte, pero en la práctica, cuando se combina con baja altitud /diagonal horizonte marino y confusión sincronizada de objetivos falsos, puede producir fallos en ventanas cortas. Esto fue lo que ocurrió la mañana del 12 de septiembre. Los radares estaban operativos. Las líneas dieron las respuestas esperadas, pero la configuración no fue suficiente para impedir que drones de bajo perfil se infiltraran en la terminal, volando bajo, rozando el horizonte marino, entrando en la línea de visión de antenas fijas solo en los momentos finales para cerrar la ventana de intersección frontal. Esta geometría obliga incluso a sistemas de alto nivel como el S-400 a una carrera contra el reloj. Para cuando tu radar detecta el objetivo, está casi sobre ti. Y si el cálculo se retrasa, el hecho de que el BAVE volara a baja altitud significó que, debido a la curvatura de la Tierra, incluso los potentes radares 91N6 y Big Bird solo pudieron detectarlos en la última etapa durante un tiempo muy breve. Esta ventana corta no fue suficiente para una intercepción efectiva. Las decenas de informes de destrucción en el panorama aéreo no pasaron de producir decisiones de cierres temporales y ciclos de sirenas distrito por distrito en Pulovo en los cielos de San Petersburgo. El resultado no fue solo unas horas de fuego, sino una suspensión y una flota en la sombra registradas por primera vez con incendios simultáneos en 2 barcos. Esta operación reveló una nueva realidad de la guerra moderna, ya no las ganan solo quienes tienen las armas más caras, sino quienes usan sus armas con más inteligencia y audacia. Y esa noche, Ucrania le mostró al mundo cómo poner de rodillas a una superpotencia con un gambito de 1000 kilómetros. Gracias por ver.